Hay noches en las que el silencio de una pequeña ciudad tiene su propia lengua. Es un tejido de sonidos familiares que se repite con precisión. El ladrido distante de un perro respondiendo a una sombra. El zumbido constante de un refrigerador en una cocina oscura. El murmullo apagado de una televisión narrando el partido de fútbol. En Hornachos, una municipalidad enclavada en el corazón de Badajoz, con apenas 3.300 habitantes, la noche del 9 de mayo de 2017 comenzó con esa misma cadencia predecible, con la misma paz que había arrullado a generaciones enteras. Sin embargo, en el corazón de esa tranquilidad aparente, un desastre estaba a punto de romper la lógica del mundo conocido. Esta no es una historia que comienza con un grito desgarrador ni con violencia evidente, sino con una ausencia inexplicable que desafía toda razón. Es una ecuación que después de 8 años permanece irresoluble. Un enigma que corroe la mente de quien intenta comprenderlo. ¿Cómo puede una persona, un pilar de su familia y comunidad, desvanecerse en un espacio tan tangible y familiar? En una ciudad donde cada cara tiene un nombre y cada callejón contiene historias compartidas, donde la vida transcurre a un ritmo pausado y la seguridad se da por sentada. La desaparición de Francisca no fue solo un evento aislado, sino la violación de una ley no escrita. En un mundo pequeño y predecible, las personas simplemente no se esfuman. Una vida anclada en la normalidad. Para entender la profundidad devastadora de esta desaparición, necesitamos conocer a la persona antes que a la víctima. Francisca Cadenas Márquez, de 59 años, era el ancla de su familia y una figura querida en la vida cotidiana de Hornachos. Devota a la Virgen de los Dolores, de la que era costalera en Semana Santa, y aficionada a dar largas caminatas por el pueblo. Francis era una persona de rutinas sencillas y afectos profundos. Era la esposa de Diego Maymases, un agricultor dedicado, y la madre de 3 hijos, Diego, Javier y José Antonio. Su vida giraba completamente en torno al cuidado de los suyos. Cuidaba diariamente a su madre octogenaria, quien fallecería casi un año después de la desaparición, con el dolor de no saber qué le había pasado a su hija. Era una mujer sociable, con una naturaleza afable que la hacía querida por todos en el pueblo. Su vida era estable en todos los sentidos imaginables. No había conflictos conocidos con nadie, ningún problema financiero, ningún indicio de problemas de salud mental. Esta ausencia total de factores de riesgo es precisamente lo que convierte su caso en algo tan incomprensible. La evidencia más contundente de su intención de regresar se encuentra en sus últimas palabras esa noche. Cuando Francisca salió de casa para acompañar brevemente a unos amigos hasta su coche, le prometió a José Antonio: "Ahora vuelvo y te hago la cena". Ese gesto tan ordinario resulta desgarrador en retrospectiva. Salió con la ropa deportiva que llevaba puesta, una camiseta rosa de manga corta, mallas oscuras y deportivas. No llevó su teléfono móvil, ni su bolso, ni sus llaves. Dejó la puerta entreabierta con la absoluta confianza de que su ausencia sería literalmente cuestión de minutos. El escenario del misterio. Hornachos no es una ciudad anónima donde uno puede perderse entre multitudes. Es un pueblo donde las conexiones comunitarias son inquebrantablemente fuertes y el anonimato es un lujo inexistente. El paisaje está dominado por la imponente Sierra Grande, un área protegida que rodea la municipalidad con su belleza natural agreste. Las calles son un laberinto de herencia morisca, con casas encaladas de blanco y empinadas callejuelas que crean una topografía urbana única. El epicentro del misterio es un pequeño fragmento de la geografía urbana que se ha convertido en sinónimo de terror. La casa de la familia Maymases Cadenas está en Calle Nueva, a unos escasos 50 metros, atravesando un pasadizo corto e iluminado con tubos fluorescentes. Se llega a la calle Hernán Cortés, donde los amigos de Francisca habían estacionado su coche. Este trayecto de menos de un minuto se transformó en un agujero negro. El miedo se apoderó de los vecinos tras la desaparición. Durante años evitaron caminar por ese pasaje, especialmente de noche cuando las sombras se alargaban por las paredes. Finalmente, en mayo de 2025, coincidiendo con el 8º aniversario, el ayuntamiento renombró ese pasaje como Travesía Francisca Cadenas. Un intento de recuperar el control simbólico de ese espacio marcado por el misterio. El contexto temporal resulta crucial. Era mayo de 2017 y no había cámaras de seguridad en este callejón. Esa noche se jugaba una semifinal de la Champions League.
que había congregado a muchos vecinos en bares o en sus casas. Irónicamente, la desaparición coincidió con el final del partido, cuando las calles deberían haber empezado a tener movimiento. Y aún así, en esa ventana precisa de tiempo, prácticamente nadie vio ni escuchó nada. La última tarde y los 3 testigos. La reconstrucción de esa noche comienza en una atmósfera de absoluta normalidad. Francisca había pasado la tarde cuidando a la pequeña hija de unos amigos cercanos. Antonio, un agente de la Guardia Civil destinado en Hornachos, y su esposa Adelaida. La relación entre Francisca y este matrimonio era tan estrecha que los hijos de Francisca la describían como de hermanos. Ella consideraba a la niña como si fuera su nieta. Cuando llegó la hora de regresar, aproximadamente a las 23:15 horas, Antonio y Adelaida ofrecieron llevar a Francisca de vuelta en coche. El trayecto fue breve, apenas unos minutos por las estrechas calles. El coche se detuvo en calle Hernán Cortés, lo más cerca posible de su vivienda. Desde ese punto hasta su casa, había exactamente 50 metros que incluían atravesar el pasadizo iluminado. Francisca se despidió de sus amigos con naturalidad, cerró la puerta del coche y comenzó a caminar hacia el túnel. Antonio y Adelaida la observaron alejarse por cortesía, viéndola entrar al pasadizo. Según sus declaraciones posteriores, la vieron adentrarse en el callejón y entonces arrancaron y se fueron, completamente ajenos a que acababan de ser los últimos en verla. Pero hubo un tercer testigo esa noche, Carlos Guzmán, un temporero dominicano de 34 años que trabajaba recogiendo fruta en Hornachos. Declaró haberse cruzado con Francisca justo cuando ella estaba entrando al callejón. Yo iba a coger mi coche cuando la vi. Ella caminaba por la otra acera hacia su casa. No sabía ni cómo se llamaba, pero somos vecinos de calle, así que la saludé con un «hasta luego». Ella me dijo lo mismo y luego se metió en el callejón, declaró Carlos. Cuando el silencio se vuelve ensordecedor, José Antonio esperaba en casa como su madre le había prometido. Los primeros minutos pasaron sin preocupación. 15 minutos, 20 minutos. La inquietud comenzó a instalarse suavemente. ¿Por qué tardaba tanto en recorrer 50 metros? Cuando pasó media hora, la preocupación se transformó en alarma. Llamó al móvil de su madre, pero el timbre resonó desde dentro de la casa. Francisca había salido sin él porque solo iba a estar afuera un momento. José Antonio salió a buscarla y no encontró rastro de ella en el trayecto. Contactó inmediatamente a Antonio y Adelaida, quienes confirmaron que la habían dejado caminando hacia casa hacía ya más de media hora. Fue en ese momento, con esa certeza terrible que golpea el estómago, cuando todos comprendieron que algo estaba terriblemente mal. A las 0:30 horas de la madrugada, apenas 1 hora y cuarto después de que Francisca saliera de casa, la familia denunció formalmente su desaparición ante la Guardia Civil. El dispositivo de búsqueda se activó de inmediato, con una urgencia que reconocía lo inexplicable de la situación. Los agentes peinaron cada centímetro del trayecto esa misma noche. Interrogaron a vecinos, revisaron posibles rutas alternativas, pero era como si Francisca se hubiera evaporado literalmente. No había signos de lucha, no había manchas de sangre, no había objetos personales abandonados, absolutamente ninguna evidencia física de lo que había ocurrido. Los perros de rastreo llegaron y perdieron completamente su rastro en un punto específico del túnel, como si ella hubiera dejado de existir en ese preciso lugar. Las teorías comenzaron a multiplicarse con la desesperación. Las búsquedas iniciales se centraron en la casa familiar, lo que la familia consideraría más tarde como tiempo perdido valioso en las primeras 24 horas críticas. Solo se realizaron pequeñas inspecciones oculares en viviendas cercanas. La investigación. Años de frustración. En los días siguientes se organizaron batidas masivas. Más de 200 vecinos salieron a peinar cada rincón de Hornachos y sus alrededores. Voluntarios rastrearon la Sierra Grande metro a metro. Buceadores inspeccionaron el pantano que está a las afueras del pueblo. Se revisaron pozos, alcantarillas, cualquier cavidad donde un cuerpo pudiera quedar oculto. Pero Francisca simplemente había desaparecido sin dejar absolutamente ningún rastro. La investigación inicial de la Policía Judicial de la Guardia Civil se centró en los 3 testigos que la habían visto por última vez. Antonio y Adelaida fueron interrogados exhaustivamente. Carlos Guzmán, que tenía antecedentes por lesiones y otros delitos violentos, se convirtió en un sospechoso natural. Sin embargo, su coartada fue verificada. Poco después de cruzarse con Francisca, estuvo tomando una copa en un bar del pueblo con varios vecinos, incluido un amigo de uno de los hijos de Francisca. Los investigadores descartaron su implicación directa, pero algo inquietante ocurrió en las semanas posteriores. Los 3 testigos clave abandonaron Hornachos. Antonio, Adelaida y Carlos se marcharon del pueblo en cuestión de semanas.
sin dar explicaciones claras. Antonio y Adelaida, según declaró José Antonio, inicialmente participaron en las batidas de búsqueda, pero luego se esfumaron y posteriormente se mudaron a Cuenca, alegando que todo el mundo les culpabilizaba. Carlos supuestamente se fue a Cádiz, aunque hay testimonios de que fue visto en Valencia. A día de hoy está ilocalizable. Es muy atípico que mi madre desaparece y ellos se esfuman, declaró José Antonio años después. Las últimas personas que ven a mi madre, hay un denominador común en todos ellos. Ninguno vive en el pueblo a fecha de hoy. Esta circunstancia ha mantenido las sospechas de la familia vivas durante todos estos años, aunque no existen pruebas concluyentes contra nadie. El caso fue archivado judicialmente en 2019 por el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros ante la falta de pistas concretas. Para la familia Ferrer, cada día de esos años fue una batalla contra la desesperación y el olvido. Sé que a mi madre ya no la volveremos a ver con vida, confesó Javier Meneses en 2024, expresando la resignación de una familia que ha pasado de la esperanza a lo que él llama falsa aceptación. Un rayo de esperanza. La UCO entra en escena. Tras años de reivindicaciones por parte de la familia, finalmente en noviembre de 2024, 7 años y medio después de la desaparición, ocurrió lo que todos habían estado pidiendo. La Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, el grupo de élite de la Benemérita, asumió la investigación desde cero. Es la misma unidad que logró esclarecer el caso de Manuela Chavero en Monesterio, lo que renovó las esperanzas de encontrar respuestas. La familia se enteró de la noticia el 19 de noviembre de 2024, durante una reunión en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz. Verónica Guerrero, la abogada de la familia, calificó la incorporación de la UCO como una nueva etapa en la búsqueda de justicia. En febrero de 2025, la UCO llevó a cabo una reconstrucción exhaustiva in situ en el callejón con la participación de unos 20 efectivos, realizando mediciones desde la vivienda hasta distintos puntos clave, buscando aportar información nueva o dar luz a otras hipótesis. Esta actuación sorprendió incluso a la propia familia, que se enteró cuando la zona ya estaba acordonada. Ver a tanto agente de forma inesperada nos alienta, pero también nos agita emocionalmente, confesó Antonio. Los agentes han estado interrogando nuevamente a vecinos que vivían cerca del callejón en 2017, buscando testimonios que quizás por miedo o desconocimiento no se aportaron en su momento. La familia ha insistido en que el hecho de que la desaparición ocurriera en un pueblo pequeño ha generado que la gente tenga miedo a hablar. Por eso establecieron una línea telefónica anónima para facilitar la colaboración ciudadana. Somos conscientes de que alguien pudo ver o escuchar lo que ocurrió. Posiblemente la persona que hizo desaparecer a mi madre puede estar muy cerca, explicó José Antonio. Cada 9 de mayo, Hornacho sale a la calle para recordar a Francisca. En 2025, en el 8º aniversario, la concentración llevó el lema "A unos metros de la verdad", reflejando la convicción de la familia de que en ese radio de medio kilómetro, en ese trayecto imposiblemente corto, está la clave de lo que ocurrió. Sin ser investigador y utilizando la lógica y el sentido común, si Francisca desapareció en un radio de medio kilómetro, en ese tramo tiene que estar la persona que la hizo desaparecer, afirma José Antonio. El caso de Francisca Cadenas sigue oficialmente abierto, un agujero negro en la realidad que desafía toda lógica. No hay cuerpo, no hay evidencia física, no hay testigos fiables de lo que realmente ocurrió en esos 50 metros malditos. La pregunta sigue flotando en el aire de Hornachos cada vez que cae la noche. ¿Dónde está Francisca Cadenas? Y quizás más aterrador aún, ¿cómo puede alguien desaparecer completamente sin dejar ni una sola huella, en apenas 50 metros y 15 minutos, en un pueblo donde todos se conocen?